Ok, Lucas 19. Vamos a mantener nuestras Biblias abiertas en Lucas 19. Y les quiero hacer una pregunta para comenzar. ¿Cuál es el mayor tesoro de tu vida? ¿Cuál es el mayor tesoro de tu vida? ¿O cuáles son algunos tesoros de tu vida, no? ¿Cuáles son algunas cosas que a veces los hombres atesoramos mucho? ¿Qué son algunas cosas que los hombres atesoramos? El carro, ¿no? Más si es un carro de lujo como el Spark que tengo. Esos son carros que de veras se atesoran con todo el corazón, ¿no? Que no se suban los niños con comida, con agua, jugo, leche, que no se suban con galletas, que no tiren migajas, que no se suban con comida, siempre bien limpiecitos y todo. ¿Qué otra cosa atesoramos los hombres, no? Las casas, claro, o sea, las cosas que vamos comprando, lo que nos vamos haciendo, lo que vamos ganando. ¿Qué cosas atesoran las mujeres? Los hijos, claro, o sea, zapatos, claro, también zapatos, ¿cómo no? Y ahora ya, hombres, también ya, cada vez somos más vanidosos también. Los hijos, la familia es algo que se atesora mucho, ¿no? Si salimos a la calle y le preguntamos a una persona, ¿qué es lo que más atesoras en tu vida? Nos pueden decir cosas como lo que hemos mencionado, familia, cosas. Si nos preguntan a nosotros, ¿qué es lo que más atesoras en toda tu vida? Y podemos decir Dios, ¿no? Cristo. Pero la verdad es que nuestro corazón tiene tesoros ocultos, tesoros que compiten con el lugar de Dios en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar acerca de un hombre que tenía muchos tesoros, un hombre muy rico, llamado Zaqueo, que se encontró con un tesoro mayor, que es Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros brevemente para orar y pedirle dirección al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta tarde podemos nosotros abrir tu palabra, reunirnos, cantarte, orar, ofrendarte, Señor, y también reflexionar sobre el Evangelio, Señor, sobre las buenas nuevas de salvación que nos has dejado. Te pido que en esta tarde podamos tener un encuentro significativo y profundo, Señor, con tu palabra. Te pido, Señor, esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Lucas 19, versículo 1. Dice de la siguiente manera, Lucas 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en ¿dónde? Jericó. Pasaba él por la ciudad, ¿no? Jericó. Jericó era una de las ciudades más grandes de aquella época. Era una de las ciudades, ¿cuáles son las ciudades más grandes de México? La Ciudad de México, ¿no? Con ya casi 30 millones de habitantes, ¿no? ¿Qué otra ciudad? Monterrey, claro, Monterrey es una ciudad también grande, es la segunda, ¿no? Y la tercera más grande sería Guadalajara, exacto. Son ciudades grandes donde hay gente muy poderosa y muy rica. Ahí en estas ciudades vive la gente que tiene más recursos económicos, que de verdad tiene un poder adquisitivo mayor. Jericó era una de esas ciudades de aquella época, del mundo antiguo, una ciudad grande, una ciudad rica, una ciudad poderosa. Una ciudad donde vivían los ricos y los poderosos. Y en esa ciudad, dice el versículo 2, había un hombre llamado Zaqueo. ¿A qué se dedicaba Zaqueo? Jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo era el mero de Hacienda. Era el que iba de casa en casa, no iba de casa en casa porque era el jefe, pero él era el mero de todos aquellos que cobraban impuestos. ¿Cómo se cobraban impuestos en aquella época? Regularmente iba un cobrador de impuestos, iba de casa en casa e iba pidiendo los impuestos para el gobierno, para el imperio romano. ¿Qué pasaba si yo no quería pagar? ¿Qué pasaba si yo me ponía rebelde? Bueno, muy fácil, a cada cobrador de impuestos lo acompañaba una flotilla de soldados romanos para que en el dado caso de que uno no quisiera pagar, pues si no era por las buenas, era por las malas. O tienes dos opciones, o pagas impuestos o pagas impuestos. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos en aquella época y en aquella cultura tenían mala fama. Eran rechazados. ¿Por qué eran rechazados? Porque eran judíos que trabajaban para el equipo contrario. ¿Para quiénes trabajaban? ¿Para quiénes cobraban impuestos los recaudadores? Para los romanos, claro. Hay cosas que culturalmente como mexicanos valoramos mucho. Una de las cosas que como mexicanos valoramos mucho es la figura materna. Hasta hay dichos, ¿no? Padre, cualquiera. Pero madre, solo una. La figura materna para el mexicano es algo muy importante. El equivalente en la cultura judía sería la nación.
para los judíos, el ser judío, el ser del pueblo de Dios, el tener parte del linaje de los descendientes de Jacob, de Israel, era algo muy importante y algo que valoraban por sobre todas las cosas. Por eso el mayor pecado que podía cometer un judío era traición a la patria. ¿Y qué hacían precisamente los cobradores de impuestos? Eran eso, eran traidores a la patria. Los cobradores de impuestos eran personas que tenían mala fama. ¿Por qué te harías tú cobrador de impuestos si eso implica que tendrías mala fama y rechazo de la gente? Por el dinero. Porque si algo no conocían los cobradores de impuestos, era la necesidad de ver que lleguemos a estirar los pesos para que lleguemos a la próxima quincena, a la semana, al próximo pago. Eso era lo que no conocían. Las personas que se metían de cobradores de impuestos lo hacían para poder tener un ingreso económico y un poder. ¿Por qué? Porque el dinero no solamente nos da poder adquisitivo, también nos da poder social, nos da un estatus delante de la sociedad, delante de la gente, inclusive influencia en áreas políticas, áreas de poder. Los recaudadores de impuestos eran rechazados por el pueblo. ¿Quién era entonces? ¿Con quién se juntaba un cobrador de impuestos? Con otro cobrador de impuestos. Entre ellos eran cuates porque pues todos lo rechazaban, entre nosotros nos llevemos bien aunque sea. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. Es decir, que lo mismo que le hacían los recaudadores al pueblo, él se lo hacía ¿a quiénes? A los recaudadores de impuestos. ¿Quién era? ¿Con quién se llevaba bien Zaqueo? Viene el cumpleaños del vecino y hace su lista y Zaqueo no está en la lista de invitados a la fiesta. Se va a hacer una comida en la comunidad y Zaqueo, mejor no lo invitemos a Zaqueo. Los cobradores de impuestos eran rechazados, los rechazados del pueblo. Zaqueo era el rechazado de los rechazados. Si le preguntáramos a Zaqueo, Zaqueo, ¿cuál es tu mayor tesoro? ¿Qué es eso que atesoras en tu corazón? ¿Qué hubiera dicho Zaqueo? El dinero, claro, el dinero. El dinero es mi mayor tesoro, el dinero es por lo que yo vivo, el dinero es aquello que en lo cual pongo mi esperanza. Y eso se llama idolatría. Una de las formas en las que la Biblia explica el pecado es como idolatría. No es solamente quebrantamiento de una ley, también es idolatría. ¿Qué es idolatría? Cuando pensamos en idolatría, ¿qué se nos viene a la mente? Sí, imágenes, ídolos, podemos pensar hasta en los ídolos prehispánicos, ¿no? Podemos pensar inclusive en algún santo católico, ¿no? Pero la verdad es que también nosotros como cristianos y creyentes tenemos ídolos en nuestro corazón. No necesitamos tener una imagen en una casa para tener algo en nuestro corazón que ocupe el lugar de Dios. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Todo aquello donde tú pones tu esperanza, tu paz, tu felicidad, tu plenitud, tu descanso, todo aquello que tú piensas, si tan solo tuviera, y una rayita en blanco, y todo lo que tú pongas ahí, si tan solo tuviera, sería feliz. Si tan solo tuviera, estaría pleno. Si tan solo tuviera, todo estaría bien. Zaqueo idolatraba el dinero, lo idolatraba de tal manera de que no le importaba traicionar su patria, no le importaba recibir el rechazo, no solo del pueblo, sino el rechazo de los rechazados. Él pensaba, si tan solo tengo dinero, si tan solo tengo el recurso económico, entonces toda mi vida va a estar bien. Todo va a estar bien, voy a tener paz, voy a tener descanso. Zaqueo era un hombre que idolatraba y amaba el dinero por sobre todas las cosas, inclusive más que a Dios. ¿Qué es aquello que tú idolatras? ¿Cuál es el ídolo de tu corazón? ¿Cuál es ese tesoro que compite con Cristo? Puede no ser necesariamente un objeto, como lo hemos mencionado al principio. Los ídolos no son necesariamente cosas malas. Los ídolos son cosas buenas puestas en el lugar equivocado. ¿Qué pasa? El agua no es mala. ¿Qué pasa si yo le pongo a mi carro, al tanque de gasolina, agua? Se echa a perder, se va a descomponer. ¿El agua es mala? ¿Cuál es el problema? Que está en el lugar equivocado. Nosotros podemos hacer de muchas bendiciones del Señor ídolos de nuestro corazón. Podemos colocarlos en el lugar equivocado. Un trabajo, ¿el trabajo es algo bueno?
Claro que sí, es algo bueno. Menos los lunes a las 6 de la mañana. Pero el trabajo es algo muy, muy bueno. Es algo que viene de Dios y que nos lo ha dado para poder sostenernos y llevar una vida digna y ser de bendición para la iglesia y para la ciudad. El trabajo es algo bueno. ¿Qué pasa cuando yo coloco como mi mayor tesoro a mi trabajo? Va a ser mi ídolo. Voy a pensar, si tan solo tengo este puesto, si tan solo tengo este ingreso, si tan solo tengo este título en la empresa o este éxito laboral, entonces voy a ser alguien, entonces voy a tener, todo va a estar bien, voy a ser feliz. El problema de los ídolos son dos. En primer lugar es que son frustrantes. ¿Por qué? Porque los ídolos no cumplen lo que prometen. No sé si pues yo creo que sí, nos ha pasado a todos, que de repente tenemos un ingreso económico y pensamos, si tan solo tuviera un poquito más, unos 1,000, 2,000 pesos más, entonces todo estaría bien. Y sucede que nos llega ese ingreso extra. Y después de un tiempo volvemos a pensar, uy, si tan solo tuviéramos otro poquito más, entonces ahora sí todo estaría bien. Los ídolos no son cosas malas, son cosas buenas puestas en el lugar de Dios, y uno de los problemas es que son frustrantes, porque no te cumplen lo que te prometen. Otro ejemplo de ídolo son las personas. La familia es una gran bendición y es algo bueno, pero la familia no puede satisfacerte ni llenar tu vida. La familia no puede sostener tu felicidad por mucho tiempo. Es una gran bendición, pero la familia está compuesta por pecadores. ¿Qué pasa cuando metemos 2, 3, 4, 5 pecadores dentro de un techo las 24 horas al día, los 7 días a la semana, por 365 días del año, toda la vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando metemos a 2 gallos de pelea dentro de una jaula? Bueno, algo similar pasa cuando en nuestras relaciones humanas. No porque a veces, no es ni siquiera que a veces que tengamos mala intención, a veces tristemente sí, pero aún teniendo muy buenas intenciones, los ídolos fallan. ¿Por qué? Porque no pueden darnos lo que realmente necesitamos. Otro ejemplo de idolatría podría ser no solo la familia, sino inclusive el amor de una pareja. A veces llegamos a pensar, si tan solo tengo a alguien que me ame, que me acepte y que me quiere y me procure así como yo soy, entonces todo va a estar bien. Entonces todo va a ser muy bueno y todo va a ser miel sobre hojuelas. Y la verdad es que no. C.S. Lewis decía que los seres humanos no podemos hacernos felices por mucho tiempo, y eso es cierto. Los seres humanos, aun cuando tenemos muy buenas intenciones, somos pecadores. ¿Y qué pasa cuando yo me meto a vivir con otra persona? Son mis ídolos contra los ídolos de la otra persona, que están en constante lucha y en constante conflicto. Los ídolos son frustrantes porque no dan, al contrario, exigen, piden y demandan sacrificios. Así como los ídolos de los pueblos antiguos pedían y demandaban sacrificios, los ídolos de nuestro corazón también piden y demandan sacrificios. ¿Qué pasa cuando un hombre o una mujer idolatra su trabajo? ¿Qué va a sacrificar? Familia, claro. ¿Qué otra cosa? Tiempo, salud, paz, descanso, muchas cosas. Los ídolos demandan sacrificios. ¿Qué pasa cuando una mujer se encuentra con un hombre que es abusivo y lo idolatra? ¿Qué sacrifica? Su integridad. Su integridad. ¿Qué pasa cuando un padre idolatra a sus hijos? No como que sean lo mejor, sino como que él pone expectativas para que sus hijos lo cumplan, y entonces, si sus hijos lo cumplen, yo soy alguien. ¿Cómo van a vivir los hijos? Y no es que querramos lo peor para los hijos, o no es que amemos a una persona, no es que querramos un trabajo. El problema es dónde lo colocamos. Si es eso mi esperanza, mi paz, mi alegría y mi tranquilidad, entonces hay un problema. Zaqueo tenía un ídolo. ¿Cuál era su ídolo? El dinero, la riqueza, y su ídolo le estaba fallando porque era frustrante, porque era el hombre más rico de todo Jericó, y solo era, ahora sí que como dice ese dicho, era tan rico que era tan pobre que solo tenía dinero, porque no tenía amigos, no tenía con quién compartirlo. Y el mayor problema de la idolatría no solo es que es frustrante y exige sacrificios, sino que también es una ofensa a Dios.
La idolatría en la Biblia también se explica como adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es tratar a alguien que no es tu esposo o tu esposa como si fuera tu esposo o tu esposa. La idolatría es tratar a algo que no es Dios como si fuera Dios. La idolatría es el pecado más grande porque es despreciar a Dios. Es decirle al Señor, uy, Señor, ¿sabes qué? Muchas gracias por todo lo que haces por mí todos los días. Gracias por eso de la cruz. Pero yo en realidad quiero que este hombre, esta mujer, este trabajo, este recurso, llene mi vida, sean mi salvación de verdad. Y esa es la raíz del pecado. Y es por eso que es tan grande. Es por eso que es tan grande. Cuando descubrimos que somos idólatras, llegamos a un punto en el que nos arrepentimos de manera profunda. No solo nos arrepentimos de los actos que cometemos. Yo puedo decir, Señor, te pido perdón porque miento mucho. Pero la verdad es que debajo de mi mentira hay un ídolo. Yo puedo mentir porque quiero que me acepte la gente. Y entonces les digo lo que quieren escuchar o les digo algo que no es cierto para que piensen bien de mí. Y estoy rechazando a Dios por la aceptación de la gente. Y mi mentira es una consecuencia de mi idolatría. Saqueo, como tú y como yo, era un hombre idólatra, un ser humano idólatra, que adoraba el dinero más que a Dios. Y tristemente se encontraba sufriendo de la frustración de su propio pecado. Versículo 3. Está Jesús en la ciudad, Saqueo es muy rico, y el versículo 3 dice, Saqueo trataba de ver quién era Jesús, pero no podía, ¿por qué? Porque había mucha gente, y para el colmo, una de las características más famosas de Saqueo es que era chaparrito, era chapaneco, porque pues somos chaparritos los chapanecos. La multitud misma, hay otra versión que lo expresa de una manera un poco diferente. Dice que la gente no se le permitía que él viera a Jesús. Y yo me imagino que hagan de cuenta que va Jesús aquí caminando por 20 de noviembre y estamos todos ahí en la orilla, en la banqueta, y va Jesús caminando y vemos que atrás de nosotros está Saqueo, ese que llegó la semana pasada a cobrarnos, a quitar el recurso, a quitar la lavadora, la estufa, a quitar lo que sea, con tal de cobrarnos. Él estaba aquí atrás y entonces, como los duranguenses son muy altos, no lo dejaban verle, hasta le metían un codazo y ya viste quién está aquí atrás, está Saqueo, aprovechemos, ahorita nos desquitemos de alguna manera. La cosa es que Saqueo no podía ver quién era Jesús porque la gente no se lo permitía y era muy bajito de estatura, versículo 4. Y entonces Saqueo hace algo muy interesante. Saqueo sale corriendo delante. Y cuando estuvimos estudiando la Reforma, hablábamos de esto del correr. En aquella época no se usaban pantalones, no se usaban shorts, se usaban túnicas. Entonces para correr, generalmente los hombres respetables no corrían. ¿Por qué? Porque para correr tenían que levantarse tantito la túnica y mostrar un poco de pantorrilla y eso era así como un escándalo. Y no lo hacían. Saqueo aquí el autor de Lucas nos está dando como un guiño y nos está diciendo, Saqueo estaba tan desesperado, pero tan desesperado, pero tan desesperado de la frustración de su propio pecado e idolatría, que no le importaba ya lo que la gente pensara. ¿Qué más mal pueden pensar la gente del que es rechazado de los rechazados? ¿Qué es lo que él hace? Él sale corriendo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un diputado, a un senador, al gobernador, al presidente, a un gran empresario de traje al mediodía corriendo por Constitución? ¿Cuándo fue la última vez que viste algo así? No, este tipo de personas como Saqueo, los saqueos no andan de a pie como a nosotros, andan con su chofer o ni siquiera necesitan ellos correr, mandan a alguien a que corra. Saqueo estaba tan desesperado por la frustración de su propio pecado que él sale corriendo y no solamente sale corriendo, ¿qué es lo que hace de acuerdo al verso 4? Se subió a un árbol. Un sicómoro era un árbol de tronco amplio que tenía ramas muy bajitas, anchas también, entonces era fácil como subirse. ¿Cuándo fue? No solo la última vez que viste corriendo al gobernador de Durango por Constitución, sino que lo viste corriendo y que se suba a un árbol.
todo para ver a un carpintero. Zaqueo estaba profundamente decepcionado de sus ídolos. Y eso es algo que Dios obra en nosotros y en nuestra vida. ¿Por qué Dios permite mucha tristeza, mucha frustración y mucho dolor en nuestra vida? Para quitar esos ídolos de nuestro corazón, para arrancar de raíz esa idolatría que hay en nuestras vidas. ¿Por qué Dios permite que a través del trabajo, que si yo lo idolatro, me frustre, me enoje, me entristezca? Porque Dios quiere llevarme al punto de la desesperación en el cual esté yo tan vacío, tan necesitado y tan desesperado que tenga que salir corriendo sin importar nada para llegar a Él. Porque Dios permite que a veces mi familia falle, que no sea la familia que viene en el portarretrato de los, que viene impresa en los portarretratos? ¿Por qué no es mi familia la familia perfecta, la familia bonita, donde todos nos llevamos bien y sonreímos cada vez que nos ven? Porque Dios a veces nos quiere sacar esos ídolos de nuestro corazón, arrancarlos a tal punto de que podamos reconocer que solamente Él es suficiente. Porque Dios permite que nos frustremos tanto. Porque Dios nos quiere mostrar que ni la familia, ni el amor romántico, ni la aceptación social, ni lo que diga la gente, ni un trabajo, ni el recurso económico puede satisfacerte verdaderamente. Zaqueo estaba tan vacío que ¿qué tenía para perder? Nada. Sale corriendo, sin importar lo que diga la gente, y no solamente eso, se sube a un árbol porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. ¿Qué era lo que tenía en la mente de Zaqueo? Jesús no era el que dirán, no era el que ridículo me veo aquí arriba del árbol, era Jesús. Voy a ver a Jesús. Versículo 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, ¿qué le dijo a Zaqueo? Zaqueo, date prisa y desciende, porque ¿qué? Hoy debo quedarme en tu casa. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era el rechazado de los rechazados. Quedarse en la casa de alguien no era nada más como usarlo de hotel. Era un símbolo de aceptación y de amistad. Era un símbolo de yo te acepto así como eres. Por eso Jesús lo criticaban mucho, porque él comía con pecadores. Y los religiosos le decían, oye Jesús, ¿por qué te sientas con pecadores? ¿Por qué los aceptas? Y los tienes por amigos. Jesús voltea a ver a Zaqueo, al rechazado de los rechazados, y le dice, hoy debo quedarme en tu casa. ¿Qué hace Zaqueo? Si tú fueras Zaqueo, ¿cómo te hubieras sentido en ese momento? Claro, inclusive si hoy me dice Jesús que se tiene que quedar en mi casa, aunque no sea el rechazado de los rechazados, me sentiría feliz. Pero imagínense, aquel a quien nunca, yo creo que todos hemos pasado la experiencia de que hay una reunión y no nos invitaron a nosotros. ¡Qué gachos! Bueno, esa era la vida diaria de Zaqueo. Zaqueo era el rechazado de los rechazados. En la cuadra había una fiesta, no era invitado. En el trabajo había una reunión, no era el invitado. En la iglesia había una comida, no era invitado. Y Jesús le dice a Zaqueo, bájate, hoy me quedo contigo. Zaqueo en el versículo 6 dice que entonces él se apresuró a descender, dio un brinco y salió corriendo, y lo recibió con gozo y alegría. La vida de Zaqueo estaba cambiando, ¿por qué? Porque él estaba encontrando en este momento y en este versículo un tesoro mayor que el que ya tenía. Él estaba encontrando algo que nadie podía darle, y eso es aceptación de parte de Dios. Todos tenemos necesidades espirituales, así como tenemos necesidades físicas como comer, dormir, tenemos necesidades espirituales. Todos necesitamos amar y ser amados, necesitamos aceptación, lo necesitamos porque Dios nos diseñó de esa manera, para amarlo a Él y ser amados por Él, para recibir aceptación de Él. El problema es que buscamos satisfacer nuestras necesidades en ídolos. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Es frustrante. ¿Por qué? Porque es pedirle a un pastel de lodo que sepa a chocolate. Porque es pedirle al agua de mar, al agua salada, que satisfaga nuestra sed. Es una trampa y es imposible. Cuando yo tenía 17 años, mi papá es un hombre,
Ya lo estoy mandando a la gloria a mi padre. Mi papá fue un hombre que salió adelante por sus estudios, por su esfuerzo académico. Y como adolescente varón, yo buscaba la aceptación de mi papá. Yo buscaba la manita arriba de mi papá. Y me acuerdo, pues mi lógica era, bueno, mi papá es muy bueno para esto. ¿Cómo voy a obtener yo esta aceptación y esta aprobación? Siendo buen estudiante. Entonces, por la gracia de Dios, pude estudiar eh, en una preparatoria particular, una buena preparatoria, y estuve estudiando ahí. Mi papá hacía el esfuerzo por pagármela, lo cual me presionaba más aún por dar buenos resultados. Entonces yo me acuerdo que me esmeraba por ser buen estudiante, y pasa el primer bimestre y saco mis calificaciones, promedio general del primer bimestre, 9.4. Yo decía, 9.4, quiero llegar ya a mi casa y mostrárselo a mi papá para que mi papá me diga, estoy orgulloso de ti. Llego 9.4 y me dice, sí, pero pues hay más arriba, ¿no? Yo digo, uy, cómo me dolió. Bueno, el segundo bimestre. Y comienzo a esforzarme en el segundo bimestre para sacar buenas calificaciones. Promedio general 9.6. Solo había uno más arriba que yo. Y llego con mi papá y me dice, pero no haces otra cosa más que estudiar. Y entonces el tercer bimestre dice, no, ahora sí me rebelo. Y reprobé el tercer bimestre. Me tuve que ir a extraordinario. Ya dije, no me vuelvo a reprobar. Pero me costó mucho entender que la aprobación y la aceptación de mi papá, aunque muy buen padre, es la aceptación que no puede satisfacerme ni llenarme. Que yo estaba tratando de satisfacer algo que mi corazón necesitaba en un pecador, como yo, en alguien que no puede llenarme, en alguien que no puede darme solo lo que solamente Dios puede dar. La aceptación y la aprobación total. Desde la cruz, Jesús me dice, tú estás tan mal, eres tan pecador que mereces estar reprobado. Pero eres tan amado que yo tomo tu reprobación en la cruz para que tú seas aceptado y amado. ¿Saqueo merecía ser rechazado? Sí. ¿Era un pecador? ¿Merecía ser rechazado por Dios? Claro que sí. En este versículo de Romanos 9, donde dice a Jacob amé más, a Esaú aborrecí más a Jacob amé, Spurgeon decía, a mí no me sorprende tanto que Esaú haya sido rechazado. Él era pecador, merecía ser rechazado. A mí lo que me sorprende es que Jacob, que tampoco era una perita en dulce, no era un pan de Dios, fuera amado. El problema y la solución que nos presenta Jesús en la historia de Zaqueo es que solamente Él puede satisfacer y llenar verdaderamente cada una de nuestras necesidades espirituales. Cada una de aquellas cosas que tenemos hambre, que deseamos, que buscamos. Solamente Él puede satisfacernos. A veces como seres humanos mendigamos estas cosas, mendigamos amor, mendigamos aceptación, mendigamos aprobación. Y de alguna manera decimos, apruébenme, acéptenme, ámenme. Se lo podemos decir a una pareja, se lo podemos decir a los hijos, se lo podemos decir a los padres, se lo podemos decir a la iglesia. Ámame, acéptame. Y es absurdo, porque en Cristo tenemos una cuenta bancaria de amor, aceptación y aprobación ilimitada. Y nosotros nos encontramos afuera del banco rogando y mendigando. Zaqueo encuentra un tesoro más grande, no en la aceptación de la gente y no en la riqueza, lo encuentra en la aceptación de Cristo. Él desciende de manera diferente, Él desciende y lo recibe con gozo. Si tú fueras de los que están viendo esa escena, si tú fueras de los que Zaqueo les cobró, que Zaqueo te cobró esta semana y estás viendo lo que está pasando, ¿qué hubieras dicho tú? Oh, pero ¿por qué? Mejor que venga a mi casa. Oh, pero es que no sabe quién es. Y eso pasa precisamente en el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo se pone de pie y le dice al Señor, no a la gente, no a los murmuradores, al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno,
se lo restituiré cuadruplicado. Zaqueo por la ley le obligaba a dar a los pobres y le obligaba a, si había defraudado a alguien, a regresar. Pero él se va más allá de lo que la ley le pedía. Él va más allá de eso y da no solo lo que la ley pedía para dar a los pobres, sino que va a dar la mitad de sus bienes. ¿Cuántos bienes? ¿Cuántas casas tendrá Carlos Slim? Un aproximado, digamos unas 50 casas. Fácil. ¿Cuántas casas va a dar Carlos Slim? 25. ¿Cuántas casas habrá robado, habrá quitado, habrá despojado a una familia, Zaqueo, en aquella época? Pues si le ponemos que unas 10, Zaqueo tendría que dar casi todos sus bienes, todas sus riquezas. Si le había quitado a una señora su lavadora, le iba a dar 4 lavadoras. Si le había quitado a un hombre su carro, le iba a dar 4 carros. Zaqueo es un hombre totalmente diferente en esta parte de la historia. Porque Zaqueo, el mayor tesoro de Zaqueo ya no es su riqueza. Porque puede dar generosamente. ¿Cuál es el mayor tesoro entonces de Zaqueo? Jesús. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Y Jesús no dice, bueno, mira Zaqueo, como tú diste, ahora entonces ya eres salvo. No. Jesús está expresando literalmente que Él, que es la salvación, ha venido a la casa de Zaqueo porque Él también es parte del pueblo escogido y redimido por Dios. Zaqueo se sube de una manera al árbol y baja de otra. Se sube perdido, totalmente muerto en sus delitos y pecados, y baja totalmente renovado, con salvación y vida eterna. Porque Jesús hizo algo similar. Unos versículos, unos capítulos más adelante, Jesús también se sube, pero no a un árbol, a una cruz, para tomar todos nuestros delitos y pecados, y desciende de otra manera. Él muere cuando desciende para que Zaqueo tenga vida. Jesús se sube a este árbol de la cruz para que tú y yo no tengamos que subirnos. Él toma nuestro lugar como idólatras y recibe nuestro pecado, recibe las consecuencias de nuestro pecado, para que tú y yo seamos aceptados. Él recibe el rechazo del Padre. Una de las cosas que Jesús dice desde la cruz, que seguramente vamos a tocar en las siguientes semanas con las predicaciones de Semana Santa, es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él es abandonado, rechazado y no aceptado, para que tú y yo no lo tengamos que ser, para que tú y yo tengamos una riqueza y un tesoro mayor. Jesús murió desnudo en la cruz, sin nada, para que tú y yo tengamos una riqueza eterna. ¿Cuánto te ha bendecido Dios? Efesios dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, toda. ¿Cuánto perdón tienes tú a tu alcance? ¿Cuánta gracia tienes tú a tu alcance? ¿Cuánta paz? ¿Cuánta esperanza? ¿Cuánto gozo tienes al alcance? Tienes todo lo que Dios puede darte, todo. Porque Jesús no lo tuvo en la cruz. Porque Jesús se le despojó de toda riqueza, de toda gloria y de toda majestad. Dejó su trono, dejó su corona para tomar una cruz y una corona de espinas, para que pecadores idólatras como tú y como yo podamos ser transformados como lo fue Zaqueo. ¿Cuál es tu mayor tesoro? No puede ser un carro, no pueden ser los zapatos, no puede ser la familia, no puede ser el esposo, no puede ser la esposa, no pueden ser los hijos. Son cosas muy buenas, esas sí. Pero si ese es tu mayor tesoro, si ese es tu mayor tesoro, le estamos despreciando a Cristo, el tesoro que Él nos está ofreciendo. Por eso Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Versículo 10
Y con este terminamos. Porque el Hijo del Hombre ha venido ¿a qué? Y salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y a salvar a los pecadores, a los perdidos, a ti y a mí. Si tú dices, sí, soy pecador, y si te pregunto, bueno, ¿quién es el mayor pecador que tú conoces? Y puedes pensar en 3 nombres antes que el tuyo. Todavía nos cuesta reconocer que Jesús vino a buscar y a salvarme a mí, al perdido, al necesitado, al que es tan pobre que idolatra a su familia, al que es tan pobre que idolatra su trabajo, al que es tan pobre que idolatra una pareja, al que es tan pobre que idolatra propiedades, al que es tan pobre que idolatra objetos materiales. ¿Que son cosas buenas? Sí. Pero si ese es mi mayor tesoro, sigo siendo muy pobre y estoy muy perdido, porque Dios me está ofreciendo algo eterno, algo que no falla, algo que llena, algo que satisface. Los ídolos frustran, Jesús satisface. Los ídolos piden y demandan sacrificios, Jesús hizo el sacrificio. Los ídolos nos alejan de Dios, de la fuente de la vida misma. Cristo nos acerca a Dios. ¿Cuál es el mayor tesoro? Y no es tanto lo que digan nuestros labios, sino que es aquello que atesora realmente tu corazón. Que como Zaqueo nuestro tesoro sea Cristo, que Él sea nuestra fuente de identidad, de alegría y de valor. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque hoy tenemos un tesoro más grande, mejor, un tesoro eterno, Señor, en Cristo. Te damos gracias, Padre Celestial, porque durante mucho tiempo de nuestra vida hemos ido detrás de dioses falsos, detrás de tesoros falsos, detrás de vasijas rotas, Señor, que día a día constantemente frustran nuestro corazón, sacrifican, Señor, nuestra vida y la de los que nos rodean y nos alejan cada día de ti. Te damos gracias, Padre, porque no nos dejaste en esa condición, porque Zaqueo, así como Zaqueo no merecía, Señor, que tú estuvieras en su casa, nosotros no merecíamos para nada que tú estuvieras en nuestras vidas. Nosotros no merecíamos que nos dijeras que la salvación ha llegado a mi vida, Señor. Y sin embargo, así es y así ha sido, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque hoy tenemos un tesoro más grande que nos permite afrontar y enfrentar, Señor, cada adversidad. Nos permite, Señor, vivir de una manera, Señor, que te glorifica y te honra a ti. Y aun cuando yo puedo ser rechazado por las personas, cuando puedo recibir críticas, cuando puedo recibir rechazo, aún, Señor, cuando mis ídolos me fallan, aun cuando no tengo el éxito laboral que yo quisiera, aun cuando mi familia no es la que yo que quisiera, aún en medio de esa situación, Padre Celestial, tengo algo más grande, algo mejor que eres tú, Señor. Tengo una aceptación plena y total, Padre Celestial. Un amor, Señor, que es más allá de lo condicional. Un amor sacrificial que es capaz de salvarme y de sostenerme aún en medio de mi necedad y de mi maldad. Te doy gracias, Padre Celestial, porque sin duda alguna hoy somos ricos, Señor, en ti. Tenemos esa verdadera riqueza que va más allá, Señor, de la material, que va más allá de la social, que va más allá, Señor, de la familiar. Tenemos esta riqueza, Padre Celestial, que es conocerte a ti, la fuente de vida, el dador, Señor, de vida, aquel que no falla, aquel que realmente llena, aquel que realmente satisface. Gracias, Padre Celestial, por tanto amor derramado por nosotros, por tanta gracia inmerecida en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque cuando yo merecía, Señor, ser colgado de esa cruz,
cuando yo merecía, Señor, recibir tu rechazo eterno, tú tomaste mi lugar para tener tu aprobación total y plena. Que ese sea mi mayor tesoro hoy y siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.